Pues venga, vamos allá. Primeros auxilios. Cosas básicas sobre los primeros auxilios. Sí, aquí hay bastante teoría, pero vamos a ir a cosas bastante más prácticas. ¿Vale? ¿Qué es un accidente? Más o menos ya lo sabemos. Sí, como en todo, hay una definición, sí, más específica. Pues es una lesión, ¿vale? Traumática. Es decir, aquí pone una acción violenta, bueno, no, puede ser no violenta. Bueno, te puedes violentar a ti mismo tropezándote, pero sí, es básicamente una lesión traumática. Traumática significa de traumatología del cuerpo. Sí, eso es un accidente. Pero también podemos necesitar primeros auxilios por una clínica que haya presentado al paciente como es una angina de pecho. Eso no es un accidente, ¿vale? Pero bueno, los objetivos básicos de los primeros auxilios son estos de aquí y esto suele entrar en el examen. Sí, porque hay confusiones. Entonces, esto suele entrar en el examen, que es mantener la vida de las víctimas lo primero. Lo primero. Los primeros auxilios buscan mantener la vida de las víctimas, que es muy distinto a lo que se busca en otros muchos tratamientos, ¿sí? Que son más conservadores. Pero los primeros auxilios es mantener a la víctima con vida y a veces se consigue que no tengan secuelas y a veces no. Pero el objetivo número 1 es salvar la vida de la víctima, punto. Y si en una RCP le rompemos alguna costilla al paciente, pues ya se le curarán. Sí, este es el nivel, ¿de acuerdo? Entonces, evitar la aparición de las lesiones o complicaciones. Tú lo tienes que evitar o intentar que sean las mínimas posibles, pero como he dicho, a veces se consigue y a veces no. Sí, a veces no. No pasa nada. Ahora, si causamos unas lesiones, además de las que ya tenía, porque hemos hecho mal unos primeros auxilios, ahí sí que podemos tener problemas y seguramente los tendremos. ¿Sí? Los primeros auxilios se deben de hacer bien. Colabora en la recuperación de las víctimas, ¿sí? Y garantizar el traslado. Esto sobre todo entra, bueno, tema de teleemergencias y demás. Vosotros, en principio, garantizar el traslado sería llamar a emergencias, ¿sí? Muy bien, esto no sale en el PowerPoint, pero os lo voy a decir. ¿Tenéis alguna idea de diferencia entre emergencia y urgencia? ¿Alguna? ¿Hay alguna diferencia entre una emergencia y una urgencia? ¿Que no hay diferencia o que no la sabemos? Que sí hay diferencia. Ya os lo digo yo ahora. Sí hay, no es lo mismo. Por eso están los equipos de emergencias y está la sala de urgencias. Exactamente. Muy bien, Máxima. Pero al contrario, no había leído el no. Ah, no, sí, sí, correcto. No, no, bien, bien. Sí, sí, la había leído bien yo. Exacto, Máxima, eso es. Una emergencia es de vida o muerte. Es de vida o muerte. Una emergencia si es o actuamos ya o nos quedamos sin paciente. Y una urgencia es que podría, si continúan estos síntomas o estos signos, podría desencadenar en un empeoramiento y muerte del paciente, pero en el punto en el que estamos, no. Por eso es una urgencia. ¿Sí? La urgencia es menos urgente que una emergencia. Una emergencia va primero. Una emergencia que sería desde una persona politraumatizada con pérdida de conocimiento y pérdida de mucha sangre hasta un dolor en el pecho. Esto es una emergencia. ¿Por qué un dolor en el pecho es una emergencia y un brazo roto? No, es una urgencia. ¿Por qué de un brazo roto? A no ser que lo dejes así, no te vas a morir. De un dolor en el pecho puede ser de una cardiopatía y es posible que sí te mueras. ¿Sí? Entonces, una emergencia es
que la vida del paciente corre peligro en ese momento. Una urgencia es que la integridad de su cuerpo no está como debería estar y que si continúa así va a peor y es posible que desencadene en el exitus de esta persona. Pero en una sala de un hospital de urgencias va a ir primero las emergencias que las urgencias. Siempre. ¿Ha quedado claro esto? Sí, estupendo. Maravilloso, fantástico. Entonces, ¿sabemos la diferencia entre los números 112 y el 061? Esto no sale en el PowerPoint, esto lo voy a añadir, o bueno, lo dejo queda aquí grabado, pero esto es importante, ¿eh? No, es sanitario. Sanitario, sí. Anabel, correcto. Máxima, no vamos por ahí. Ahora te explico el porqué. O sea, emergencias, no, casi. Si tenemos una emergencia, siempre se llama el 112. Es un número integrado. Es decir, tú llamas al 112, tengas la emergencia que tengas. ¿De acuerdo? La que sea. Perdón, la que sea. Si es de, puedes llamar al 112 por bomberos, policía, etcétera, y funciona en toda Europa el mismo número. Luego cada uno tiene la suya, también tienes el 088 para una cosa, el 091, el 092, etcétera, aquí en España y en otros países también, pero el 112 funciona a nivel europeo y es el mismo para todo. Es un teléfono de emergencia, del tipo que sea. Las ambulancias, mejor pedirlas por el 112. El 061 es un número de consulta sanitaria. Consulta. Siempre va a tardar mucho más una ambulancia cuando tú llamas al 061 porque pasa todo un proceso distinto que por el 112. Depende de lo que tengas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 112 está preparado para las emergencias. El 061 también, pero el proceso que siguen es mucho más largo. ¿Vale? Bueno, eso de tardar más o menos, más que tardar, el que el proceso sea distinto. A lo mejor tardan lo mismo. Me desdigo. Pero el número 061 no está para emergencias sanitarias. Se llama el 112. Bueno, sí está, pero no. Es mejor el 112. Y el 112 es un número integrado, es decir, ¿qué es eso? Policía, bomberos, lo que sea, 112. Si no os acordáis, no empecéis a buscar ahí, ay, ¿cuál es el número de los Mossos? 112. ¿Vale? Pues eso, que esto es importante más que nada porque si en la consulta no esto que no es madera os pasa algo, que tengáis el 112 como referencia. Sí, que en principio... Vale, entonces, seguimos. Un momento, que me quito yo de aquí, que si no sale siempre más pequeño. Ah, estupendo. Venga. ¿Qué se tiene que hacer lo primero cuando vemos un accidentado en la vía pública, por ejemplo, o donde estemos nosotros? ¿Sí? Se llama la conducta PAS, que es proteger, avisar y socorrer. Daros cuenta que avisamos primero de socorrer. ¿Por qué? Porque mientras socorremos, la ambulancia está viniendo. No socorremos primero, dejamos que pase el tiempo y luego avisamos a la ambulancia que aún tardará el tiempo de activación. No. Primero ponemos en la vía pues los triángulos si hace falta, decimos a la gente por favor que deje espacio para respirar, colocamos, no sé, empezamos a preguntar a la víctima si necesita que la tapen porque tiene frío, pues se le tapa, este tipo de cosas. Pero no se socorre. Primero, apartar a la gente, tener cuidado sobre todo si es en la carretera y demás. Después avisamos a 112, 061, el que creáis conveniente, pero avisad primero y luego socorred. ¿Por qué? Porque así en el tiempo que vosotros socorréis, esto, el tiempo corre. ¿Sí? Y no sabemos si esta persona tiene una contusión, una hemorragia interna, no sabemos nada. Entonces, cuanto antes venga la ambulancia, que puedan hacer una valoración, mejor. Así que avisamos primero a la ambulancia y luego socorremos y hacemos todo lo que nosotros creamos conveniente. ¿Sí? También es verdad que hay una regla en sanidad que es, si no sabes o ante la duda, no toques. Esto de, bueno, tú prueba y a ver qué pasa.
que en otras profesiones va estupendamente, en sanidad no funciona así. O lo hacemos sabiendo y con unos argumentos, o es mejor que las mans vagin a la buchaca, las manos al bolsillo. No toquemos por probar, no hagamos cosas por probar, no hagamos cosas de las que no estemos convencidos, porque estamos jugando con la vida de una persona y ya de paso con nuestra vida profesional. Así que cuidado, ¿vale? Luego, esto es la conducta PAS, ¿vale? Y después, en la prevención de riesgos y accidentes es necesario, ¿vale? La ABA, es decir, advertir de un riesgo, valorar los peligros que pueda haber en esa situación y adoptar una actitud segura. Y esto para vosotras se transmite sobre todo en dietética a EPIs, si hiciera falta. ¿Sí? Vamos. Valoración de la escena de la víctima. Bueno, lo primero que se tiene que hacer es, ¿esta persona está consciente, sí o no? ¿Cómo se hace? Esto es muy desagradable, pero esto se hace. Se va uno cerca de uno de los dos oídos de la víctima y habla fuertecico. No funciona. Vamos al otro oído de la otra víctima, a la otra oreja, y gritamos fuertecico. Y no funciona. ¿Por qué probamos los dos oídos, las dos orejas? ¿Por qué? Pregunta. Correcto. Porque el paciente puede tener una discapacidad auditiva. ¿Sí? O, exacto, o un taponamiento por lo que sea, de la propia hemorragia si tiene, de cualquier cosa, efectivamente. Sí, la gente puede tener problemas auditivos, ¿de acuerdo? Puede y los tiene. ¿Eh? Muy bien, aquí. Por eso también vamos a probar estímulos dolorosos. Cuidado, dolorosos no es, cuidado, liarnos a puñetazos con la víctima que está en el suelo. Son pequeños pellizquitos, ¿sí? Y la víctima puede exponer, porque también puede ser una discapacidad auditiva doble y que no que no nos pueda reaccionar, pero luego al dolor, si moverse, sí tal. Importante. La vía aérea, mira si está la vía aérea abierta y esto, ¿cómo se hace? De varias maneras. Sí, hay gente, sobre todo, hay gente que todavía lleva un reloj, se pone en la vía respiratoria y ver cómo el vaho eh, empaña lo que es la pantalla del reloj, gente que acerca la oreja y tú escuchas si respira o no respira, si notas el vaho, ¿de acuerdo? O simplemente mirando si el abdomen sube y baja con una respiración. Y ya de paso miramos qué tipo de respiración tiene, si es superficial, si es profunda, qué frecuencia respiratoria tiene, etcétera. ¿Sí? Y esto es si existe hemorragia arterial o venosa, ¿vale? Es decir, ¿vemos sangre? ¿No vemos sangre? ¿De dónde sale esta sangre? ¿Sí? Ahora, esto. Esto ya os interesa un poco menos, porque esto ya es para cuando tengamos que, para otro tipo de grados, pero yo os lo pongo porque oye, nunca se sabe. Si no podemos recuperar a la víctima en el sitio donde está, sí, tendréis que informar a el test, el médico que vaya con el test, el médico coordinador, etcétera, de estas cosas. La valoración del accidentado, es decir, respiraba, no respiraba, frecuencia respiratoria, no frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, no frecuencia cardíaca, etcétera. Si respondía a los estímulos, estaba consciente, no estaba consciente, si está consciente en unos momentos, si no, si blanco, si hablado, si cualquier cosa. ¿Sí? ¿Qué protocolos de urgencia habéis aplicado? Es decir, ¿qué es lo que habéis hecho y qué es lo que no habéis hecho? Si habéis hecho un torniquete o elementos compresivos, que esto ya veremos cuándo se hacen y cuándo no y de qué manera. Recomiendo torniquetes no hacer, a no ser que lo veáis muy claro. Ya veremos el porqué. Duración de las pérdidas de conocimiento, que es lo que se estaba diciendo al principio, ¿eh? Si se ha despertado, si ha hablado un poco, si luego no, si luego sí, si luego... Todo esto es importante. Y los testigos, además, porque vosotros a lo mejor como sanitarias pasabais por allí, pero ya había pasado todo y os habéis puesto a ayudar. Es decir, los que lo han visto todo, ¿qué es lo que han visto? Esto lo tienen que decir. Muy bien.
Procedimientos fundamentales sobre el soporte vital básico, el SVB. Soporte vital básico. Esto es básicamente qué es lo que hacemos a la víctima para reanimarla, ¿sí? Y esto se suele conseguir restaurando la vía respiratoria y la vía circulatoria. ¿Y esto cómo se hace? De la siguiente manera. Lo primero, sí, en las maniobras de soporte vital básico, lo primero es evaluar el nivel de conciencia. Es decir, esta persona me responde, no me responde, ¿qué está pasando? Luego se abre la vía aérea, que es este movimiento que hemos visto más de una vez, ¿sí? De tirar un poco la cabeza hacia atrás, y ahora sí que me voy a tener que poner aquí en la pantalla. Sí, este movimiento que hacemos de la coronilla y subimos, ¿sí? Cuidado que si sospechamos de lesión cervical o de columna, no se puede hacer, porque lo que vamos a hacer es empeorarla. Si sospechamos, ¿sí? Si no sospechamos, porque es que pues, se ha dado un golpe en la cabeza y ya está, y todo el mundo lo tiene muy claro y lo hemos visto todo, pues entonces, sí, la mayoría de veces no hay problema. Comprobar la respiración, que es lo que hemos dicho antes, ¿sí? Restablecer la circulación y después la respiración. Cuidado que esto es pregunta típica de examen. Sí, restablecer la circulación y después la respiración. Porque si estamos con perdón, que esto va a quedar así como muy feo, pero si estamos nosotros soplando, pero luego se nos escapa la sangre por otro lado, ya podemos soplar. Que lo que queremos es que vaya el oxígeno al cuerpo. ¿Y el oxígeno quién lo lleva? La sangre. Si la sangre se nos está escapando, al final nos va a hacer un shock. Nos va a dejar de latir ese corazón, porque está perdiendo, no tiene con qué funcionar. Es absurdo que estemos insuflando aire cuando estamos perdiendo sangre. No, ¿me entendéis? Pues ya estaría. Después hacemos la reanimación cardiopulmonar básica, sí, que es estos cuadritos azules que tenemos aquí al lado, que ahora lo miraremos. Y aplicar un DEA o un DESA, que son los desfibriladores, ¿sí? Si se tiene uno en alcance. Se hizo una campaña bastante interesante y si vais a pueblecitos pequeños, donde los hospitales suelen quedar bastante lejos, hay uno como mínimo en cada pueblo, 2 o 3, depende de cómo de grande sea esa población. Sí, pero suele haber. Si habéis ido por allí de excursión y los veis, suelen ser unas cajitas con colores rojos, hay verdes la mayoría, sí, en algunos casos rojos, la mayoría son verdes, y está cerrado con una llave. ¿Quién tiene esa llave? Los test. Los test, y hay una llave normalmente también en los servicios del ayuntamiento, sí, o del servicio al ciudadano o quien haya considerado en ese momento. DEA o DESA, se puede abrir, no pasa nada. ¿Qué se hace en la reanimación cardiopulmonar? Primero esto, no responde y no respira con normalidad, muy bien. Llamar al servicio de emergencia, 112. Una vez hemos llamado, hacer 30 compresiones torácicas. Cuidado que esto es para adultos. Los niños van por otro lado. ¿Sí? 30 compresiones. Las compresiones se hacen a nivel del esternón, 2 dedos por encima, y se pone la mano aquí. Las compresiones se hacen aquí. ¿Sí? Importante, no se hacen aquí abajo en el estómago, ni se hacen aquí arriba, ¿sí? 2 dedos por encima del esternón. Se pone, se pone nuestra, bueno, la palma, ¿sí? La parte más craneal de la palma, ¿sí? Importante. Y se hace presión con las dos manos. En los niños ya veréis que cambia. Los niños, si son niños pequeños, lo que se consideran niños de parvulario, guardería, jardín de infancia, ¿sí? Se hace con una mano. Los niños de 2, 3, 4 años con una mano, porque si no, le vamos a romper todas las costillas, le vamos a hundir la caja torácica y nos lo vamos a cargar nosotros. Sí, a los bebés se hace con 2 deditos, ¿de acuerdo? Porque son bebés, son pequeñitos, ¿eh? Y también se puede hacer desde la espalda, ya veremos. Hay muchas cosas. Pero los bebés, la mayoría de veces, desde aquí, las compresiones, si hay un atragantamiento, sobre todo, se pueden hacer primero el atragantamiento por la espalda
y después las compresiones de la RCP en el pechito, ¿vale? Esto ya lo vamos viendo. Pero los adultos son 30 compresiones, 2 insuflaciones. Las insuflaciones de aire es una cosa que hay que tener muy en cuenta, que es, tenemos que cubrir con nuestra boca todo, todo el perímetro de la boca del accidentado, todo. Es como si pusiéramos una mascarilla en nuestra boca, es una mascarilla. Si no, el aire se va a escapar por todos los sitios, no va a valer de absolutamente nada. El esfuerzo que vamos a hacer nosotros insuflando aire no va a valer de nada, pues se va a escapar el aire. Sí, nuestros labios tienen que quedar por fuera, siempre, ¿de acuerdo? Y en los bebés, lo que vamos a coger es todo, la boca y la nariz. Nuestra boca va a quedar aquí, ¿sí? Todo. Vamos a hacer una mascarilla en todo el sistema respiratorio, porque los bebés, al estar un poco más inmaduros, insuflaremos aire por las dos vías, ¿de acuerdo? Y continuamos en los adultos, tanto en los adultos como en los niños, y en los bebés, esto sí no lo he dicho, en vez de 30 son 15, ¿de acuerdo? Porque su ritmo cardíaco y también su cuerpo soportaba un poco menos, son 15, ¿de acuerdo? En los niños haremos 15 y empezaremos con 2 respiraciones en las criaturas, porque los bebés y los niños suelen tener más problemáticas de este estilo porque se han atragantado con algo, la mayoría de veces, o simplemente un moco atravesado. Esto es así. Entonces empezamos con los niños en pediatría, empezamos con 2 insuflaciones, porque a veces con esas 2 insuflaciones, o de 2 a 5, depende de la bibliografía que encontréis, ya se soluciona el problema y el niño ya vuelve a respirar. Muchas veces es una cosa pues de críos. ¿Vale? El susto te lo llevas, pero no pasa res. Entonces, empezaremos con las respiraciones en pediatría. En adultos, no. En adultos empezaremos con las compresiones. ¿Vale? A no ser que sea un caso claro de atragantamiento. Entonces ya empezaríamos con las maniobras de Heimlich y otras muchas cosas que ya miraremos ahora, ¿vale? Continuamos con la RCP 32, sí, en adultos, 15,2 en bebés. Así, no se puede parar. ¿Cuándo se para? No se para. Hasta que llega la ambulancia. No se puede parar. Una vez empieza no se puede parar. ¿De acuerdo? No se para. Hasta que llega la ambulancia. Y luego cuando llegue el de Audesa, sí, se enchufa y pues se hace el procedimiento que depende del aparato, pues tiene uno y tiene otro, te lo va archivando el aparato, no tiene secreto ninguno. ¿De acuerdo? O cuando llegue la ambulancia, pues ya a otra cosa. Ellos ya se ocupan de todo. Venga, ¿cómo se evalúa el nivel de conciencia de una persona? El protocolo de actuación es este. Por los hombros y se saxea, ¿sí? De hola, hola, ¿de acuerdo? Y le hablamos en un tono alto para ver si responde lo que hemos dicho de los 2 oídos. El saxeo, cuidado que si sospechamos lo mismo, de una lesión de columna, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, por favor, no lo hacemos. Abrir la vía aérea es la maniobra frente a mentón, que es lo que yo os he dicho antes, ¿de acuerdo? Frente a mentón, coronilla, mentón, lo que os vaya más cómodo en ese momento, ¿sí? Pero nos ayudamos. Si se sospecha la lesión medular, aquí lo pone, se realiza mediante detracción mandibular, es decir, lo que tú haces es, en vez de hacer este movimiento, lo que haces es abrir la boca, chimpún, ¿de acuerdo? Venga, ¿qué se tiene que hacer? Se coloca la víctima en decúbito supino, sí, sobre una superficie dura, siempre, plana y lisa, con los brazos estirados a lo largo del cuerpo. Es decir, lo más parecido a una posición anatómica, ¿sí? Uno se pone arrodillado justo al lado del accidentado, ¿sí? Siempre. Luego, comprobamos la respiración, que eso es, os lo he ido diciendo todo antes, por ir un poco, ya veréis que estas las paso un poco, pero porque ya os lo he explicado. ¿Sí? Lo de ver las respiraciones, sentir y notar, ¿sí? Escucho, no escucho y lo noto. Notar el vaho tanto en nuestra piel o en el reloj, lo que sea.
¿De acuerdo? O sea, bueno, esto lo he explicado antes, ¿de acuerdo? Siempre llamar al 112, veréis que el 112 sale un montón de veces. Restablecer la circulación, esto es lo que estábamos diciendo de compresiones o torniquetes. Cuidado que no es lo mismo, una compresión que un torniquete. Compresiones, adelante, torniquetes, cuidado. Cuidado, porque un torniquete hay de muchos tipos, ¿sí? Pero cuando tú haces un torniquete lo que haces es impedir la circulación de aquella zona donde tú lo estás aplicando. Normalmente suele ser eh, una articulación que da a un miembro, ¿sí? Esto quiere decir que cuanto esta lesión sea más caudal, es decir, más hacia el tronco, más miembro podríamos llegar a perder. ¿Por qué? Porque cuando nosotros impedimos la circulación, lo que hacemos es que esa parte del miembro no se oxigene. Cuando algo no se oxigena, ¿qué pasa? Pregunto. Exacto. Se muere el tejido. No es agradable que se te muera un miembro de tu cuerpo, ni que sea un dedo, cuando tú estás consciente. No es. O sea, se te está muriendo una parte de tu cuerpo en vida. Eso es un proceso muy doloroso. Y estas cosas que vemos en las películas que dicen que es un torniquete, es una compresión. Porque ya te digo yo que con un torniquete no te pones a andar 3 días por la selva. No, no va a pasar. Más que nada que ya cal que te corten esa pierna, porque te va a subir la gangrena al cuerpo, te vas a morir igual. Además del dolor que eso es. Hay que diferenciar. Por favor, lo pido. No, no podemos ir por la vida diciendo cuando somos sanitarios según qué. ¿De acuerdo? No. Un torniquete es un torniquete, es una cosa muy seria, que esto lo hacen sobre todo test con los médicos, bueno, el médico con los test que tocan, tal, en temas de accidentes muy serios, y ahí no te queda otra opción, y ya cuando van al hospital, pues ya tomarán la decisión que tengan que tomar. Pero lo que más vamos a hacer son compresiones, ¿sí? Una compresión, y ya está. Es atar o comprimir con nuestras manos o con o con un elemento, ¿sí? Con un pañuelito, lo más fuerte posible para tapar esas vías, pero no, eso no es un torniquete, ¿sí? Muy bien, continuamos. Entonces, restablecer la circulación, ¿sí? Entonces, esto ya hemos explicado el porqué y acabo de explicar lo del torniquete, no tiene más secreto. ¿Vale? En adultos. Esas son recomendaciones, ¿sí? Qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? La posición anatómica, ¿de acuerdo? Aflojar la ropa, siempre todo aquello que pueda comprimir vías respiratorias, especialmente cuello, pecho, etcétera, ¿sí? Lo que es el tronco, que es donde están los órganos vitales, debe estar lo más libre posible de cualquier carga, compresión, etcétera. Siempre. Sí, ya saben que estamos arrodillados, ¿sí? Y entonces se pone el esternón en medio del pecho, la línea intermamilar, ¿sí? Que es la línea intermamilar, si os dais cuenta, el esternón, 2 dedos por encima ya os queda, ¿veis? Ya queda. No, es lo mismo, una cosa que la otra, ¿eh? Situar el talón en la otra mano. Bueno, esto de ya queda, cuidado. Claro, esto ya queda porque estos son mis proporciones con mis manos. Si yo pongo mis manos en un señor de 2,10 m, lo más seguro es que los 2 dedicos no me valgan de nada y yo me tenga que guiar por su línea intermamilar. Lo mismo con un niño. Nuestros dedos nos van a quedar mucho más arriba y en el señor de 2,10 m mucho más abajo. Es decir, es lo mismo cuando tenemos unas proporciones más o menos que nosotros nos puedan, es decir, vamos a usar el sentido común, ¿eh? Apunte por si acaso. ¿Eh? Entonces, situamos el talón de la mano, sí, lo que os he dicho, la parte caudal de la palma, sí, sobre el dorso de la primera y entrelazamos los dedos. Esta es esta posición que habéis visto muchas veces en las pelis, que es de las pocas cosas que hacen bien. Entonces, los brazos estirados siempre, esto sí que lo veis en las pelis, que se les doblan los codos, no se doblan los codos. ¿Sí? Los brazos tienen que quedar así. Siempre, no sé si lo veis, pero rectos absolutamente. Y hacemos las compresiones con nuestro cuerpo, con todo el peso de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo?
Importante. Si doblamos los codos perdemos fuerza. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya lo pone, todo això. Relajar la presión sin perder el contacto con el tórax. No soltamos a cada compresión. Esto sería una cosa muy rara de hacer, también os lo digo. ¿Sí? 30 compresiones y repetir el movimiento. El movimiento, ¿y cuál es el ritmo? Venga, que ahora viene lo divertido. El ritmo, hay 2 canciones. Yo os recomiendo que no las cantéis en voz alta, porque no son las más la Macarena es una, y la otra es, si conocéis a los Bee Gees, el Staying Alive, que no deja de ser irónico. Pero sí, Staying Alive de los Bee Gees yo es la que he tenido que usar alguna vez, es esta. La Macarena exactamente es la versión española sí, correcto. Estas dos, ¿de acuerdo? Pero os recomiendo por favor que no las cantéis porque evidentemente son 2 canciones que una por humor negro y la otra por festivalera está feo, ¿vale? Pero por dentro sí, este sería el ritmo, es ese, ¿de acuerdo? Venga. Entonces, niños, bueno, todo esto de los niños ya os lo he dicho, los 2 deditos y una sola mano. ¿Veis? Que es un niño de, pues eso, últimos cursos de infantil y demás. Venga, restablecer la respiración. Esto ya, ¿ves? Esto sería una retracción mandibular, sí, pero podríamos hacer el frontal. Sí, esto más o menos, es que esto ya lo hemos dicho, os lo he dicho y lo he explicado todo. Y la reanimación pulmonar básica, a ver, que pensaba que había un mensaje. La reanimación cardiopulmonar básica, sí, que es la RCP, que es lo que estamos haciendo arriba, ¿de acuerdo? Que son las insuflaciones y todo esto. ¿Qué pasa? Se debe hacer en el lugar cuanto antes, siempre. Si hay 2 personas, uno hace las compresiones y el otro las insuflaciones. ¿Bien? Ya está. Insuflaciones es la respiración artificial, insuflar aire. Si hay un solo socorrista, lo que tiene que hacer es las 2 cosas. Entonces, hará compresión, insuflación. Cuando digo compresión son las 30, es un texto y las insuflaciones son las 2. Entonces hará un 30, un 2, 30, 2, 30, 2 y así. Acabas reventado, ya os lo digo, o sea, es un procedimiento muy, muy, muy cansado, Esto, los sanitarios con experiencia que tienen el título específico para esto, no hacen las insuflaciones. Si veis a alguien que está simplemente haciendo compresiones, no lo está haciendo mal. Sí, los sanitarios hacemos ciclos de 2 minutos de compresiones. 2 minutos de compresiones. Para esto tienes que tener muchísima, muchísima, muchísima experiencia y fondo físico, porque os aseguro que 2 minutos haciendo compresiones sin parar, yo lo he hecho y me ha ahorrado el gimnasio un mes. O sea, no, si veis a alguien, un técnico de emergencias, un médico, una enfermera que hace este proceso de las 2 minutos, es normal. No es que lo hagan mal, que existir existe. ¿De acuerdo? Yo os lo explico por si lo veis. Existir existe. Pero no se puede cantar la Macarena y contar al mismo tiempo. No. Bueno, sí se puede. Con práctica. Con práctica sí se puede. Porque tú de fondo tienes la Macarena y vas contando. Sí se puede. Poderse se puede, pero necesitas práctica. Son 2 cosas. Son 2 cositas. ¿De acuerdo? Venga. El protocolo es básicamente siempre el mismo, que ya lo hemos dicho. Se repite bastante. Venga. El DESA. El DESA es el semiautomático y luego está el DEA, que es el automático completamente. ¿Sí? Podéis encontrar cualquiera de los 2. No tienen dificultad ninguna de los 2. ¿Vale? No sé si tenéis prácticas en el centro presenciales. ¿Tenéis prácticas en el centro presenciales en algún momento?
Porque si queréis, podéis pedir ver los 5 minutos, pero para verlos, porque hay. Vale, pero es solo por verlo, ¿eh? Pero bueno, que no tiene mucha dificultad. Ya os colgaré yo un vídeo, y veréis cómo funcionan. Es muy sencillo, ¿eh? No tiene secreto ninguno, ya lo veréis. Entonces, eh, ahora sí, ¿qué os voy a decir de todo lo que hay aquí que podéis vosotras ya, pues mirar? Vamos a ver el protocolo. Lo más importante, y esto no me cansa de decirlo, nadie toca al paciente, nadie toca al paciente en cuanto tenga lo diré, ahora no me sale la palabra, los electrodos puestos, me ha salido. Nadie. El aparato te avisa, fuera manos, que nadie toque al paciente, te avisa y te avisa cuándo lo puedes volver a tocar. ¿Por qué esto es muy importante? Porque la persona que lo toque muere al instante, tal cual. No es que no, muere al instante. La persona que le hemos puesto el DESA no sabemos si se va a salvar, si no se va a salvar. Pero si alguien toca a la persona que lleva el DEA o el DESA puesto cuando no es seguro tocar a esa persona, un entierro lo tenemos seguro. Así que no se toca. Por eso es tan importante y por eso siempre insisten mucho y decimos, ¡ay, qué bordes! Cuando dicen, por favor, ¿se pueden apartar? Aquí no hay nada que ver, aquí que no sé qué. Ya no es para mantener solo la intimidad del paciente, que ya es importante. Porque si no vas a ayudar, ¿para qué te quedas chafardeando? ¿Te gustaría que te chafardearan a ti en el momento de más vulnerabilidad de tu vida? Supongo que no. Pues a la otra gente tampoco. Eso punto número uno. Punto número dos, por seguridad del paciente y de las personas que están chafardeando. ¿Sí? Muy importante. No nos quedamos chafardeando. Si no vamos a ayudar, seguimos con nuestra vida. Porque no estamos ayudando, estamos siendo parte del problema. No seamos parte del problema, por favor. Me he puesto así como muy seria en un momento, pero entendedme, ¿eh? No, es que dan muchísima rabia estas cosas. Y más que nada que es que bastante tienes con salvar a una persona como para encima intentar que las otras personas no tengan un problema. Va. En la utilización del DESA, ¿qué vamos a hacer? Después de la RCP y todo, pues hemos conseguido tener el DESA. Muy bien. El DESA va a ponerse a nivel craneal, ¿sí? Se tiene que quitar la ropa, porque con ropa, primero, no es efectivo, segundo, podemos quemar la ropa, empastre. Aplicamos los electrodos, ¿sí? Uno debajo de la clavícula derecha y otro en el lado izquierdo, aquí debajo de la axila, ¿de acuerdo? Siempre va así, ¿por qué? Porque así la energía se cruza, ¿sí? Siempre no es así. Hay algunos casos donde se va a poner en la espalda, ¿vale? Como por ejemplo en las embarazadas. Pues no hace falta hilar tan porque vosotras creo, vamos, que a no ser que tengáis muy, muy mala suerte, no tenéis que poner ningún de esa, pero bueno, que lo sepáis. Clavícula derecha, que no sé si en la pantalla justo queda del revés, pero bueno, derecha, y 10 centímetros más o menos, ¿sí? Unos 4 dedos, de la axila izquierda, ¿sí? Venga, y aquí ya os lo dice, ¿eh? Todo el mundo fuera o listo. Siempre, fuera. Se hace así, fuera. Y todo el mundo se aparta. Y el que no se aparte, pues se le dice, ¿tú quieres un viaje de ida sin vuelta? Ya ves cómo se aparta. Entonces, esto puede pasar. Los desfibriladores son aparatos inteligentes, es decir, ellos están siempre conectados a las constantes vitales cuando nos pones los electrodos del paciente. Es posible que el aparato diga, no voy a ponerme en funcionamiento, es porque o no está bien colocado o detecta un error en su funcionamiento o detecta algo en el paciente que si hacemos una descarga lo puede poner más en peligro de lo que ya está. ¿Sí? Pueden pasar estas tres cosas o alguna más, pero sobre todo estas tres. ¿De acuerdo? Entonces, se hace los 2 minutos de RCP y se vuelve a intentar. ¿Sí? Entonces, si aquí no
continuamos con el proceso hasta que llegue la ambulancia, se lo lleven, tacatá. ¿Vale? Si nos dice que sí, entonces haremos la descarga. Cuando ya nos diga que se puede tocar al paciente, nos lo dice el aparato, haremos RCP durante 2 minutos y luego otra descarga si no ha reaccionado todavía. ¿Sí? Si ha reaccionado, la ponemos en posición lateral de seguridad. ¿De acuerdo? La posición lateral de seguridad, no sé todavía, va a salir. ¿Sí? Pero más o menos la conocéis, la posición lateral de seguridad, cómo debía ser. ¿Sí? ¿Cómo es? No es que dude, pero por ponerlo en contexto, para no explicarlo yo todo. Si lo sabéis, perfecto, explicadlo vosotros. A ver, de lado, bien. ¿Cómo? ¿De qué lado? ¿De cualquier lado? Con una abajo de ¿vale? ¿Correcto? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Vamos bien. La pierna encima de otra y con el brazo debajo de la... Bien, la pierna, la de abajo, hace como el brazo, hace esto para poder tener un poco de estabilidad, ¿sí? Digo, la de abajo, la de arriba, ¿de acuerdo? Para que se quede estable, porque si no va a hacer la croqueta y nos va a quedar en decúbito prono, ¿sí? El brazo de abajo así y la pierna de arriba también tocando la rodilla en el suelo para hacer tope. Vale, estupendo, perfecto, maravilla. Pues venga, más o menos, vamos bien, ¿eh? Luego ya lo puliremos un poquito, pero bien, bien, bien. Entonces, esto es más o menos la desfibrilación externa automática, ¿sí? Él no responde, grite pidiendo ayuda, abra la vía aérea, todo esto es un esquema que está muy bien para aprenderse qué es lo que tienes que hacer. Yo esto lo tendría impreso en todas las consultas sanitarias del universo, siempre, ¿de acuerdo? Venga, la asfixia y las alteraciones respiratorias. Hasta aquí hemos llegado. A ver, esto es lo que os he dicho de, bueno, RCP, muy bien. Siempre que no sea primero un algo, si lo tenemos muy claro, habrá que hacer otras cosas. Y otras cosas que son esto de aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando alguien tiene una asfixia o alguna alteración de la respiración? Pues que respira un poco menos, que no sé qué. ¿eh? Una alteración de la respiración puede ser, no haría falta esto, pero cuando se te tapa un orificio en el sapo que tienes mocos, respirar no respiras igual, ¿vale? Pero en este caso no hace falta que te venga a salvar nadie. Bueno, sí, el Vicks Vaporub, pero no es lo mismo. Entonces, en las alteraciones respiratorias, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha podido pasar? Pues una obstrucción de las vías respiratorias altas, te ha quedado aquí un trozo de comida atravesado, ¿eh? Una disminución de la cantidad de O2 respirado, esta gente que empieza a subir montaña, 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 ¿eh? Y claro, les cuesta respirar, no se podía saber, ahí necesitan oxigenoterapia, ¿sí? Personas que no oxigenan bien por X, ¿sí? Pueden ser por muchas cosas, ¿eh? Normalmente suele ser un problema fisiológico, que ahora no entraremos, pero pueden ser muchos. Lo haremos en el sistema respiratorio, el por qué puede bajar en lo que es la oxigenación, ¿sí? X, puede pasar X y el oxígeno que respiran no es el mismo que ellos absorben. Entonces, por mucho que respiren, tienen la sensación de ahogo porque su cuerpo no está absorbiendo todo aquello que hay en el ambiente, ¿sí? Y el transporte inadecuado, que es lo que estoy diciendo ahora, ¿vale? El ejemplo este. Entonces, la asfixia se puede dividir en dos, en azul o blanca. Cuando es azul es falta de oxígeno. Cuando es blanca es porque nos estamos ahogando porque hay algo aquí metido. ¿Sí? ¡Ay, que se ha quedado blanco! Pues eso. ¿Sí? Cuando te quedas azul, eh, tú ahí puedes ayudar con respiración porque le estás ayudando al cuerpo y estás poniendo más.
pero al fin lo que necesita esta persona es oxigenoterapia, ¿sí? Tiene que venir la ambulancia lo antes posible. En cambio, con la piel blanca o pálida puede ser que haciendo esto la persona se recupere ya en el mismo sitio, ¿sí? Es más fácil de recuperar en este sentido. ¿Sí? Protocolo de actuación. Pues evidentemente, si es por el ambiente, yo he puesto el ejemplo de la montaña porque es el primero que me ha venido a la cabeza, que es un poco chorrada, ¿no? Pero porque la solución está pues en bajar, ¿eh? En bajar. Pero puede ser pues, que esté respirando un aire cerca de un incendio, que esté respirando aire tóxico, me lo invento, con gases de pintura, gases de pegamentos muy fuertes porque es en una obra, lo que sea, ¿vale? Pues esto, lo primero es, evidentemente, alejarse, como de la montaña bajar, pues de estos sitios alejarse, quiero decir, sentido común, ¿eh? Y después trasladar a esta víctima a el hospital, que es lo que os he dicho. Para la azul, lo que hay es llevar siempre a la gente al hospital, poca cosa más, ¿eh? Ahora, aquí, ¿veis? Aquí sí tenemos lo del monóxido de carbono, el protocolo de actuación, ¿sí? Estos siempre tienen que acabar en el hospital, porque hay que hacer todo un proceso de oxigenoterapia, etcétera, 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 ¿vale? Por dióxido de carbono, lo primerito es sacar a la víctima de ahí, lo primerito, y lo segundito es ventilar. Ventilar es la clave, siempre. Por eso incluso hay veces que en los laboratorios o en procesos de limpieza, lo primero que te dicen es, no utilice este producto en espacios cerrados. No hace falta que sea un producto extraño, la lejía, si leemos la etiqueta de la lejía, te lo pone. No respirar en espacio cerrado, ventile su casa, y es lejía. En nuestra vida diaria, como en nuestra vida sanitaria, como en nuestra vida cualquiera, ventilar es la solución a muchísimos problemas de salud. Que parece una chorrada, ¿eh? Ventilar. Ventilar y la higiene. Higiene y ventilar. Es que no falla. ¿De acuerdo? Entonces, abrir la vía aérea de la persona, si en este caso necesita, sí, boca a boca, y trasladar siempre a la víctima. Ahora, cuerpos extraños, que esto también lo hemos visto varias veces. Maniobra de Heimlich, no la habéis escuchado nunca, ¿verdad que no? Pues sí. Venga, si puede hablar y respirar un poco, lo que hay que pedir es toser. No vamos a dar golpecitos en la espalda. Por favor, os lo pido. No se dan golpecitos en la espalda. Tenemos mucha manía con los golpecitos en la espalda. Sobre todo a los adultos. Con los niños ya veremos que hay una cosa parecida a los golpecitos, que no son golpecitos, son compresiones en la espalda, que es lo que os he dicho antes, con el tema de la RCP. Y se hacen por la espalda y se hacen con el niño un poco hacia abajo. Y si esto es la espalda, las partes torácicas, se pone y ayudamos un poco. Ayudamos con la mano, pero no le damos unos golpes así en plan bestia. Sí, es un mini golpe y ayudamos hacia el craneal, ¿sí? Para ayudar a expulsar. ¿Por qué en los adultos? Primero en los niños podemos, porque estamos ayudando al sistema nervioso que está aún inmaduro, que está aún, que se está cociendo, y entonces estamos ayudando a ese movimiento que ya hace nuestro sistema nervioso, ¿sí? Para poder expulsar ese cuerpo extraño. En los adultos no hace falta porque ya lo tienes apañado, ese sistema nervioso. Y lo único que estás haciendo con los golpecitos, que además son golpes random, tú estás de pie, que es al contrario de esos movimientos que ahora voy a explicar, es que lo que estás haciendo es liar a tu cuerpo más. Os los explico. Nosotros tenemos, que ya lo sabéis, porque habéis estudiado el sistema digestivo, que me va muy bien hacer esta clase ahora por esto, que hay unos movimientos de motilidad que van por el sistema nervioso simpático y parasimpático, que van hacia abajo, ¿verdad? Porque ayuda a la deglución del bolo alimenticio. ¿Sí? Hasta aquí bien. Entonces, lo que hace el sistema nervioso cuando tiene un cuerpo extraño ahí que dice esto no es comida, me estoy ahogando, lo que hace es invertir esos movimientos de motilidad hacia arriba. Va del revés. Si las ondas normalmente van hacia abajo, para el bolo alimenticio lo que hace es invertirlas, ir hacia arriba. ¿Qué pasa si yo vengo con toda mi personalidad, mientras mi cuerpo está haciendo todo este cambio de dirección, que no es fácil,
y le pongo unas vibraciones transversales así. Todo mal. ¿Entendemos el por qué no se dan golpes? Porque estamos despistando a nuestro cuerpo, que él ya está trabajando a tope. Que decir, no se dan golpes. ¿Qué manía con que no se dan? Pasa que lo tenemos tan integrado que yo a veces me auto de decir, no puede ser, porque yo me tengo que parar así. Mira que llevo años, ¿eh? Llevo años en sanidad, pero pues desde que tengo 20, tengo 37 casi, pues casi 20, y no hay manera que me tengo que parar. Yo veo la mano así, la tengo que poner a la buchaca. No se dan golpes, nunca en la vida. No se dan. Sí, en los niños os he dicho que hay este proceso distinto, que ya lo veremos. Os grabaré un vídeo con el muñequito, pero de verdad no, porque nuestro cuerpo ya está él ahí enfrentándose al peligro y nosotros si le ponemos vibraciones extra, que además estas vibraciones son transversales, con lo cual se van a dispersar a Mun Yabai, le estamos dando un despiste que no viene al caso. No se dan golpes, se acabó, ya está, resumen. Entonces, claro, esto está muy bien, lo de animar a toser, si la persona está consciente, puede respirar un poco y tal. Pero si una persona que no puede hablar, que se está cogiendo así el cuello, tú le dices que tosa, si te mira mal, es normal. Entonces, vamos a ver. Esto de introducir los dedos, evidentemente, siempre que esté consciente y esté más o menos normal, porque si no puede tener un espasmo y nos vamos a quedar aún con el dedo colgando. Entonces, podemos introducir, cuidado con esto, que si no se hace bien, lo que vamos a hacer es aún introducirla más hacia adentro. No os recomiendo a no ser que lo veáis muy claro, ¿vale? Ahora, si la víctima no puede hablar, y es esto que es lo típica, esta foto, la foto típica es una reacción muy normal en este tipo de casos, nos pondremos detrás, ¿sí? Y con una mano pedirle que se incline hacia adelante. Ahora sí, como los niños pequeños. Hacia adelante, porque ¿qué hemos dicho? Si estamos de pie, no se dan los golpes. ¿Por qué? Porque son golpes transversales. Ahora, si nosotros pedimos que se ponga hacia adelante, tú ya estás como los niños pequeños. Tirado hacia adelante, estás en esta posición y ahora sí, los golpes igual así, 5 golpes. Yo en adultos no recomiendo. En adultos que no tengan ningún tipo de dificultad. Cuando son adultos que ya tienen dificultades que pueden haber degenerado en, no hay madureces, pero porque no tiene sentido, sino a características fisiológicas parecidas a un cuerpo inmaduro, como son algún Alzheimer, entonces sí. Yo no recomiendo, más que nada porque una persona que se está ahogando no te va a hacer caso, no te va a hacer caso de tirarse para adelante y esperar a que tú le des 4 golpes. Si te hace caso, fantástico. Te hace caso que se quede con la cabeza, si puede ser, que es que no es fácil, por debajo de las caderas, ¿sí? Es decir, y entonces ahí aplicamos 5 golpes secos a nivel caudal, es decir, en dirección, no lo vamos a hacer transversales, no los hagamos transversales, a nivel, caudal, es decir, hacia abajo, hacemos 5. Esto es para ayudar un poco a ver si a ese movimiento de motilidad, ¿sí? Pero sin más. Y si esto no funciona, maniobra de Heimlich, que es la que tenemos aquí, ¿sí? Cuidado, ¿qué haces si no correcto, con una silla? Ahí evidentemente los 5 golpes en la espalda no va a poder ser, ¿eh? Por eso digo que los 5 golpes en adultos, hay gente que los hace y funciona, según lo que sea. Pues tiene que ser muy experimentado. Yo los 5 golpes en los adultos, y es que yo me he visto en la situación 2 o 3 veces y me los he ahorrado. No sé si debería decir esto, pero he ido directamente a Heimlich si hacía falta. Una de las veces hacía falta y otras 2 con la tos ya pasó. No eran muchos sustos, pero sí. Con una silla, correcto. Exactamente es la maniobra de Heimlich con una silla, en el mismo lugar. No es fácil, porque hacértelo a ti mismo no es fácil, pero ya no por la dificultad, sino por el miedo.
porque da miedo hacerte daño y no es agradable pegarte unos golpes a este nivel así, no es agradable. Pero en ese momento te ves tan apurado que lo haces. De hecho, hay un vídeo de un chico que se acordó que le explicaron esto y se salvó la vida porque se ahogaba con un cacahuete, si no me equivoco. Un chico que estaba trabajando en la terraza de un bar. Sí, sí, con una silla. Correcto. Con la esquina, con el canto de una silla, con el respaldo. Sí. Si encuentro el vídeo os lo cuelgo, que es interesante. Venga, ¿veis? Aquí vemos, aquí vemos lo de, ¿veis? Y la mano siempre a nivel craneal, ¿sí? No sé si he dicho caudal antes. No, no, a nivel craneal, ¿eh? A nivel craneal. ¿De acuerdo? 5 veces. Cuidado con estos golpecicos, que son suaves, son para niños, son para bebés. No es lo mismo. Y aquí es exactamente igual que antes. Venga, las alteraciones circulatorias. No nos va a dar tiempo, madre mía. Sí que me enrollo. Venga, vamos a pasar de las alteraciones circulatorias. Vamos a hacer la lipotimia que nos interesa, porque por vuestra profesión, lamentablemente en la consulta os puede pasar más de una vez y más de dos. ¿Sí? Lipotimias es pues el típico desmayo por X. Pueden pasar por muchas cosas, ¿sí? Aporte de sangre al cerebro, pues a gente le pasa sobre todo con aumentos de calor, poca hidratación, etcétera. Sí, esta posición, que esto sí, de las pocas cosas, bueno, de las pocas cosas, sí, cada vez más, que hacemos tradicionalmente de buena manera. ¿Sí? Esta posición lo que facilita es el riego sanguíneo al cerebro, que es lo que nos está faltando. Fantástico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que vamos a ir es a los trastornos convulsivos. ¿Qué hay que hacer cuando una persona nos refiere, estamos viendo, a que nos refiere, vemos que nos hace un trastorno convulsivo, unas convulsiones? Lo que tenemos que hacer es dejarlo convulsionar. ¿Sí? Se tiene que poner lo más seguro posible, es decir, si tenemos mantas, colchones, lo que sea, alrededor y debajo para que no se haga daño, pero se debe dejar convulsionar. No nos vamos a poner encima y estas cosas que antes salían en las pelis, ahora ya no, por suerte, ni en las series. No se impiden las convulsiones. No lo cogemos de los brazos, ni de los pies, ni de las piernas, para no dejarlo convulsionar. No, 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 no. Las convulsiones tienen que, exacto, Liz, perfecto, es que no te había visto hasta ahora. Se tiene que dejar convulsionar, esto es muy importante, es un detalle importante que se tiene que tener en cuenta, por favor. Más que nada porque las convulsiones pueden ser tan fuertes que os pueden hacer muchísimo daño a vosotros, muchísimo, y si lo atamos a algún sitio y no somos nosotros, lo que podemos hacer es que esa convulsión sea tan fuerte que se rompa algún hueso. No, no vamos por ahí. ¿Sí? No vamos a ir por ahí. Entonces, hasta aquí. Esto lo que queda, sobre todo este primer PowerPoint, pero el segundo tendremos otra clase. Os lo voy a explicar en un videotutorial en algo grabado porque es mucha información y creo que es muy necesario, sobre todo si vais a empezar prácticas o no. Pero creo que es interesante que tengáis una buena base de primeros auxilios. Sí, espero que esta clase os haya parecido interesante. Es una clase un poco más distinta de fisiopatología, sí, pero un poco de reflexión. ¿Había cosas que sabíais, que no sabíais, que os han sorprendido, que no os han sorprendido? Ole, me alegro. A ver, es un poco más animada que el sistema nervioso. Sí, es un poco, es teoría, pero que se puede poner a la práctica. Eso es así. Estupendo. Bueno, pues si hemos ayudado a no contribuir a dar palmaditas en la espalda a las personas que se nos atragantan, fantástico. Sobre todo, es que, es que es una cosa. Y cuando dicen mans enlaire, ya, manos arriba y golpecitos en la espalda, no hace falta, no, no cal, no cal, ¿eh? Venga, pues.
Lo de la Macarena, lo sé. La Macarena y Staying Alive de los Bee Gees. Sí, sí. Es que son dos canciones que son himnos de los primeros auxilios, tal como lo digo. ¿No te funcionó? ¿Cómo que no te funcionó? A ver, el ritmo es. No te funciona. Y entiendo. Bueno, no sé, ¿lo tuviste que hacer en una persona o hiciste unas prácticas con un muñeco? Eso que no pasa. A ver, un momento, Liz, esto es muy importante. Ay, bueno, se ha acabado la clase, no me importa, no me importa. Yo esto necesito saberlo. Liz, ¿te puedes poner el micrófono si no te importa? Yo dejo de grabar, yo dejo de compartir, Vale. pero necesito, por favor, el chisme en plan bien. Espero que la persona no se muriera, pero No, justo me tocaban las prácticas ¿sí? y yo recuerdo que siempre te machacaban con la Macarena, pero Mm, yo no. A mí me funcionó contar el 1, 2, 3, 4, vale, hasta 30, ¿sabes? No, la Macarena yo no la tenía en la cabeza. No, no. vale. Pero ¿no te funcionó porque no la cantaste o porque no te funcionó? Porque en ese momento no cantas Macarena. No, no. Claro, claro, Ya, sí, es pero que no. claro, tú lo que hiciste que está bien, porque tú tienes un ritmo, no, no sé, pero tienes un ritmo que parece que va bien, que es 1, 2, el dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Sí, pero hay gente que cuenta 1, 2, 3, 4, 5, depende de lo nervioso que estés. No, ya, ya. Claro, tú lo hiciste bien porque naturalmente te salió bien, pero yo he visto gente haciendo unas RCPs en los muñecos, por suerte, en los Ya, muñecos, ya. que no, o sea, esa persona no iba a No, no. sobrevivir. ¿Sabes? Si hubiera sido una persona, no. Entonces, pues la Macarena es pues eso, o el Staying Alive es pues una guía de cómo debería ser el ritmo. Pero si a ti te salió bien así, pues fantástico, estupendo. Que también vaya por Dios, las Sí, primeras sí. prácticas. ¿De qué eran las prácticas, si te puedo preguntar? Yo estudié técnico en emergencias sanitarias. Ah, eres test. Amiga. Y yo estoy hablando de los test y tú sin decir nada. Porque No, es los he que antes no sacado. me podía conectar, ¿eh? No, no sé qué Ah, pasaba, no me vale. podía Pues conectar. Sí. tú y tus compañeros habéis salido mucho en esta clase. Los técnicos en emergencias. Muchísimo, muchísimo. Bueno, Y el 112, llamar al 112, no hacer 60 y todas estas cosas. Y la diferencia entre emergencia y urgencia, que tú te la sabes muy bien, también ha salido al principio. vale, pues mira. Pero esto ya te lo sabes tú. Sí. Que yo lo sé que tú te lo sabes. Molt bé. Pues muchísimas gracias por compartir esta experiencia, ha sido súper guay. Muchísimas gracias, Liz. Y en esta clase, qué lástima que no te has podido, Sí, no me iba, conectar ¿no? antes, No, porque, el enlace. vamos, porque Ujú. nos hubiera ido súper bien tu experiencia en primeros auxilios. ¿No la tienes convalidada, Ah, bueno, claro, porque está dentro de la. Sí, Nada, está dentro de la asignatura, claro. O sea, que ya. todo lo que te diga a ti. Lo de los golpecitos en la espalda, ¿me da la Ya razón? no los han machacado un montón. Pues, gracias. Sí, Tengo dudas. Muchísimas gracias, Liz. de nada. A ver, Raquel, que tienes una duda. Tengo dudas sobre la actividad 3. ¿Te las paso por email? Sí, o dímelas ahora y así las solucionamos para todos los demás si quieres. Como gustes. Si no por email, tú me las pasas o por un mensaje instantáneo del campus y te las contesto en un momentín. De todas maneras, en el PDF de Claudio Galeno está todo. Todo menos dos pequeñas partes de dos preguntas que ya pone que investiguéis un poquete. Todo lo demás en el PDF. No os he colgado aún el PowerPoint, pero eso es una cosa que yo quería hablar con vosotras. El PowerPoint, el de digestivo sí que lo amplié un poco porque me parecía interesante ampliar un poco la información, pero los demás van a ser simplemente un resumen de lo de Claudio Galeno para hacer las clases, ya está. ¿De acuerdo? A no ser del sistema endocrino, quizá también pongo alguna extensión, pero poquito, poquito, ¿eh? No me queda claro. No, no, ojo, de las 6 a la 14 para el sistema endocrino, pero luego tenéis todo la información de la actividad. ¿Me explico?
Ay, es que esto quizás no me he explicado yo bien. Vale, en la actividad pone de las 6:14 de los sistemas metabólicos, pero la actividad 3 es del siguiente PDF, es decir, del PDF de nombre, claro, es que esto quizá no lo he explicado yo bien, sí que tienes tu razón, del PDF de fisiología de los procesos metabólicos, ¿sí? Fisiopatología de los procesos metabólicos, ese PDF es todo entero lo que os sale, ¿sí? Y luego de la 6 a la 14 de otros aparatos y sistemas, el 1, ¿sí? La información está en esos dos PDF. Claro, yo, actividad 3. Y claro, pues PDF 3 y me he quedado en la gloria. No lo he especificado y claro, al poner esto, culpa mía, culpa mía, culpa mía. No pasa nada. Os pongo ahora mismo en un foro yo la explicación para que todo el mundo no se me pierda. Esto ha sido culpa mía, no me he explicado bien. He sido yo. No pasa nada. ¿Vale? No os preocupéis. Yo ahora mismo os pongo en un foro, os especifico el qué para que no os pase. Ay, sí, es verdad. Claro, yo pongo actividad 3. Ah, estupendo. Vale, perfecto. Pues os lo pongo, ¿vale? Os lo especifico ahora mismo. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias por acompañarme esta tarde. Nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Para hablar de esta actividad precisamente, que la vamos a repasar un poco a ver qué pido, qué no pido, cómo lo pido y todo, y hacer un poco de explicación de estos sistemas, ¿de acuerdo? Venga, pues, bona tarda. Adeu, adeu.